Pues hemos estado viendo aquí el desarrollo de lo que es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y hemos estado viendo pues cómo se desarrolla también esta batalla en el cielo. Ahora, los versículos 13 al 17 nos dicen: y cuando el dragón, que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por tiempos y medio tiempo. Ahora, notemos esta frase que se presenta aquí. Esta frase que se presenta aquí nos dice tiempos y medio tiempo. Esta misma frase también quiere decir 42 meses. Esta misma frase también nos presenta el periodo de 1260 años. Así que donde nosotros vemos, ahí como dice, donde es mantenida por un tiempo, que sería un año, de 160 días, tiempos serían 2 años, y medio tiempo, la mitad de 360, que es 180, la suma de esto nos da 1260 días. Por su parte es lo mismo que 42 meses, porque en 42 meses hay contenido 1260 días. Y ese es el tiempo durante el cual la mujer, o sea, la iglesia verdadera, que es perseguida por este dragón rojo, hablando de Roma y específicamente pues también del poder que está detrás de Roma, de la iglesia romana, que es Satanás, persigue ahora a la iglesia y esta va al desierto. Nosotros vemos que dice que la serpiente echó de su boca atrás la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces, el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y mire que esto es interesante, porque el dragón se va a hacer guerra contra el resto de la simiente, el remanente, el residuo. No estamos hablando de grandes multitudes, sino aquello que queda, precisamente aquellos fieles que son considerados fieles porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, una cosa que nos lleva a nosotros realmente a meditar son estas palabras que se encuentran en este texto: hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos. Entonces, una pregunta que surge aquí sería: ¿por qué razón estos otros de la simiente de la mujer están guardando los mandamientos si las iglesias populares protestantes de hoy en día están enseñando que los mandamientos fueron clavados en la cruz? Entonces, en algún lugar tiene de la simiente, los descendientes de la mujer, los que están allí guardando los mandamientos. Y esto es un tiempo posterior a la muerte de Cristo. Entonces, esto nos presenta a nosotros la realidad de que ese remanente continúa delante la observación de estos mandamientos de la ley de Dios, porque siguen vigentes. Y esto es un aspecto importante. Además de eso, tienen el testimonio de Jesucristo, que este mismo libro, Apocalipsis 19:10, dice que es el espíritu de profecía. Y muy interesantemente, el espíritu de profecía es un don dado precisamente por el Espíritu de Dios, la tercera persona, al ser humano mediante sus siervos, los profetas, como dice también la inspiración, porque no hará nada del Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y la mayoría de las manifestaciones
de este espíritu de profecía se encuentran en el primer testigo, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros no podemos desechar este testimonio dado por este primer testigo, el Antiguo Testamento, porque estaríamos entonces omitiendo de nuestras vidas una parte importante de promesas, de profecías, de principios que Dios ha dado a la humanidad con el objetivo de que puedan mantenerse en el camino correcto hacia la restauración de la perfección. Pero la iglesia del desierto que se nos presenta aquí nos hace regresar una vez más al tiempo en que Satanás comprende plenamente que había fracasado en sus tentativas contra el Señor de gloria mientras éste cumplía su misión terrenal. Entonces se volvió con furia, vamos a decirlo, a la cuarta potencia, como se ha notado ya, contra la iglesia de Cristo, contra el remanente que Cristo había establecido. Y miren que esto es un asunto de vital importancia, primeramente porque hemos establecido ya en los otros programas que la iglesia cristiana no es la iglesia católica. La iglesia cristiana es la que Cristo funda, y Cristo funda su iglesia sobre sí mismo. Cuando nosotros buscamos el texto que Cristo dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos hablando no de que Cristo funda la iglesia sobre Pedro, porque Pedro terminó siendo muerto por el poder representado por el dragón Bermejo. Fue muerto. Por lo tanto, no se trata de Pedro, el cual recibió y sobre quien se fundó la iglesia, sino de uno que vivió, estuvo muerto y resucitó y reina por los siglos de los siglos. O sea, estamos hablando de Cristo en este aspecto. Por lo tanto, la iglesia cristiana no puede haber sido fundada sobre Pedro, porque Pedro muere, pero sí sobre Cristo, porque Cristo es muerto, pero resucita al tercer día, tal y como el testimonio del primer testigo del Antiguo Testamento lo había dicho, que estaría en el seno de la tierra y al tercer día resucitaría. Entonces, esto nos hace a nosotros ver que es la iglesia cristiana una organización distinta, diferente, con una doctrina diferente a la doctrina del catolicismo que vemos hoy. Sin embargo, tenemos que estar conscientes en que el catolicismo prácticamente usurpa, igual que su gran jefe Satanás, una autoridad, un puesto que no le corresponde. Establece quiénes son santos, quiénes se pierden, tal y como había sido profetizado por medio de Daniel y como hemos visto en este libro de Apocalipsis, y de esta manera ahora sale a perseguir a los verdaderos cristianos y busca la manera de convertir a la humanidad en falsos cristianos temerosos de las cábalas. En Cristo. Entonces, nosotros vemos, amigos y hermanos, que realmente esta es la circunstancia que nos presenta las Sagradas Escrituras y la historia. Aquella iglesia que durante la Edad Media lanzó como con trompeta sus órdenes a la cristiandad y ostentó sus vistosos estandartes ante muchedumbres asombradas, no era la iglesia de Cristo, sino el cuerpo del misterio de iniquidad. El misterio de la iniquidad fue manifestado precisamente, y nosotros vemos que mientras se habla del misterio de la iniquidad, se habla también del misterio de la piedad que fue manifestado en la figura de Cristo como el hombre. El misterio de iniquidad, por su parte, fue un hombre que aseveraba ser
Dios. Tal fue la gran apostasía producida por la unión del paganismo, cuando ahora hace que los pocos cristianos que quedaron, que ahora bajaron la bandera de la verdad, terminaron aceptando el paganismo. Y de esta manera se hace esta mezcolanza entre el paganismo y el cristianismo. Sin embargo, recuerden que hubo un remanente que huye al desierto. La verdadera iglesia estaba escondida, adoraba a Dios en lugares secretos. Y nosotros vemos que por esa razón el texto nos habla de que estaba en el desierto. Puede considerarse como buenos ejemplos de esto las cavernas y los rincones ocultos de los valles del Piamonte, donde la verdad del Evangelio se apreciaba como sagrada y se la sustraía a la ira de sus enemigos. Allí velaba Dios sobre su iglesia y por su providencia la protegía y también la sostenía. ¿En dónde tuvieron que parar los verdaderos cristianos al ser perseguidos por el catolicismo? Tuvieron que parar en estos lugares desolados y solitarios. Tuvieron que buscar la manera de esconderse para poder servir a Dios, al Dios verdadero, al Dios que no enseñaba a reunirse el domingo, ni adorar imágenes de santos, ni estar sujetos a cábalas de Viernes Santos, ni cosas similares. Tuvieron que irse a esconder en el desierto, tuvieron que irse a esconder en la montaña. Precisamente es lo que nos presenta aquí. Entonces vemos que el texto habla de alas de águila que se le dieron significado apropiadamente a la premura con que la iglesia se vio obligada a buscar refugio cuando el hombre de pecado, o sea, el papado, queda instalado en el poder. Y con este fin fue facilitada precisamente la asistencia de Dios. Recuerde que esto es una figura, un símbolo, una simbología. Dios usa una figura parecida al describir la manera en que trató también al antiguo Israel. Por ejemplo, nosotros encontramos en Éxodo 19:4 que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice Moisés, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, nosotros vemos que esta es una figura para demostrar cómo Dios cuida de aquellos a quienes considera su pueblo. La mención del plazo durante el cual la mujer es mantenida en el desierto, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, en una frase similar a la usada también en Daniel capítulo 7, versículo 25, nos proporciona la clave para entender este pasaje. El mismo plazo se llama en Apocalipsis, este capítulo 12, pero en el versículo 6, 1260 días. Esto nos demuestra que un tiempo, pues como hemos dicho, es un año de 360. 2 tiempos son 2 años, o sea, 720, y la mitad de un tiempo es medio año, o sea, 180 días, lo que sumado su boca, dice. Y nos vemos ahora bajo esta figura en la cual se nos presenta específicamente la forma en la que Satanás trabaja para acabar con la iglesia y acabar con el residuo. Por sus faltas doctrinas, el papado había corrompido y avasallado todas las naciones, de modo que pudo ejercer un control absoluto del poder civil durante largos siglos. Por su medio, nosotros vemos que Satanás podía lanzar la poderosa inundación de la persecución contra la iglesia en todas las direcciones y no tardó en hacerlo. Nosotros podemos ver que el mismo profeta Daniel, en Daniel 7:25, hace referencia a las terribles persecuciones que la verdadera iglesia, la iglesia fundada por Cristo, iba a sufrir. Y dice claramente que
a los santos del Altísimo quebrantaría, dice allí. Cuando nosotros vemos esto que dice a los santos del Altísimo quebrantaría, no estamos hablando de los santos de la Iglesia Católica, estamos hablando de aquellos hombres y aquellas mujeres que vivieron verdaderamente en santidad, observando los principios de la ley divina y dando testimonio verdadero de que eran parte del pueblo de Dios porque amaban a su Dios y por ende le obedecían. Sin embargo, hasta en esto se ha trastocado la realidad. Y nosotros vemos cómo millones de creyentes fieles fueron arrebatados por el río. Pero la iglesia no fue completamente absorbida, pues los días fueron acortados por causa de los escogidos, tal y como Cristo lo había dicho en Mateo 24:22. Y aunque muchos murieron, y estamos hablando de que la Iglesia Católica durante su existencia exterminó en forma directa muchas más personas de lo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial hicieron. Estamos hablando de más de 50 millones de verdaderos cristianos que, bajo la excusa de que eran herejes o de que se les iba a salvar el alma, basando esa doctrina en precisamente no las Sagradas Escrituras, sino en enseñanzas paganas, ahora los mataban solo por ser cristianos y no renegar de su fe. ¿Y qué pasa? El texto nos dice que la tierra ayuda a la mujer abriendo su boca y sorbiendo el río. Nosotros vemos que la Reforma Protestante del siglo XVI inició su obra. Precisamente, Dios suscita a un personaje como Martín Lutero de en medio de esa organización apóstata, porque era un hombre de corazón sincero que había estado autoflagelándose, pagando mandas y haciendo todo este tipo de sacrificios físicos para agradar a Dios, pero que se encuentra ahora mediante el estudio de la Biblia, que estaba encadenada específicamente allí en esa catedral y que solo estaba en latín, idioma que Martín Lutero manejaba y hablaba. Él encuentra el texto que dice: mas el gusto por la purificación. Y nosotros vemos específicamente cómo se da esta circunstancia y cómo ahora este hombre dice: si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios al autoflagelarme, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo contrario de lo que Dios dice. Por lo tanto, Martín Lutero deja de hacer esta obra en contra de sí mismo y sigue estudiando las Sagradas Escrituras, y estas le iluminan el camino, le iluminan la mente, y él comprende que la fe es una parte importante y que Dios no quiere autoflagelaciones ni mandas, sino que requiere específicamente que se obedezca a su palabra. Y ustedes pueden ver, amigos, lo que dice en Primera de Samuel 15, 22 y 23, cuando en que se obedezca su palabra, en que se obedezca su palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo idolatría, la obstinación. Entonces, nosotros vemos que el Señor habla a Lutero a través de su palabra, y empieza esa obra ahora de enseñar a todo aquel que se encontraba con él. Obviamente, primero fue ante sus colegas de la curia para enseñarles esta gran verdad que había encontrado en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, los mismos le dijeron que dejara eso porque iba prácticamente a acabar con el negocio de la compra y venta de indulgencias. Sin embargo, nosotros vemos que Martín Lutero sigue adelante con esta obra. Dios le suscita junto con sus colaboradores para que expusieran el verdadero carácter del papado y quebrantasen el hechizo con que la superstición había esclavizado las mentes. Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y la pluma con que las escribió, según el sueño simbólico de el elector de Sajonia, cruzó en verdad el continente e hizo tambalear
la triple tiara en la cabeza del Papa. Los príncipes empezaron a abrazar la causa de los reformadores. Fue el amanecer de la luz y la libertad religiosa, y Dios no iba a permitir que las tinieblas absorbiesen su brillo. Entonces, nosotros vemos hasta aquí, mis hermanos, que están con nosotros todavía a través del internet, porque casualidad no es que se nos va la electricidad en la repetidora del volcán Barú. Nosotros vemos que realmente el Señor presenta estas profecías punto por punto, detalle por detalle, y de esta misma forma se van cumpliendo. Y pues nosotros vemos, hermano Eduardo, que Dios tiene verdaderamente hombres y mujeres que no han doblado su rodilla ante Baal, que han estado buscando la verdad bíblica y que cuando se encuentran con ella, entonces dicen, bueno, aquí no hay otro camino que seguir que el camino que Dios nos presenta mediante su palabra. Son personas que viven conforme a lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Entonces, caminan de esa manera con el objetivo de alcanzar a agradar a Dios. Y esta es una figura que es una frase que se encuentra también en las Sagradas Escrituras, y que nosotros debemos estar preocupados por esto. Entonces, hemos visto hasta aquí cómo es que este poder que echa el río no logra concluir, no logra exterminar a todos los del remanente, hermano Eduardo, sino que Dios sigue protegiendo a un pequeño residuo para que estos puedan seguir haciendo la obra. Y nosotros, pues, por la gracia de Dios, somos parte de este residuo que a través de los siglos Dios ha suscitado para llevar adelante este conocimiento, hermano Eduardo. Sobre precisamente la cabeza, sobre la mente de la humanidad. Este hechizo fue quebrantado por esta realidad que Lutero ahora plasma a través de estas 95 tesis. Los hombres descubrieron que las bulas y los anatemas del Papa caían impotentes a sus pies tan pronto como se atrevían a ejercer el derecho que Dios les diera de regir sus conciencias por su palabra solamente. Y miren que esto es interesante e importante, porque Satanás porque Dios ocurriera para que cuando ocurriera nosotros pudiéramos corroborar esta circunstancia. Entonces, de esta forma, los defensores de la verdadera fe se multiplicaron. Pronto hubo bastante suelo protestante en Europa y el Nuevo Mundo para absorber el río de la furia papal y quitarle su poder de dañar a la iglesia. Así ayudó la tierra a la mujer y ha continuado ayudándole hasta ahora, puesto que las principales naciones de la cristiandad han venido fomentando el espíritu de la reforma y la libertad religiosa. Y esta reforma y la libertad religiosa consigo son para Roma un error pestilente, en palabras de uno de los papas de turno de años atrás, como hemos dicho. El texto continúa diciendo que guerrea contra el remanente. Y nosotros vemos que
el dragón no termina su obra. El verso 17 nos presenta un estallido final de su ira, esta vez contra la última generación de creyentes que vive en la tierra. Decimos la última generación porque la guerra del dragón se dirige contra el residuo, contra el remanente de los descendientes de la mujer, o sea, de la verdadera iglesia. Y ninguna generación, sino la última, podría describirse con verdad como el residuo. Si es correcto, entonces realmente podríamos decir y opinar que ya hemos llegado a la generación que ha de presenciar estas escenas finales de la historia terrenal, mis amigos. Esta guerra contra la verdad no puede estar muy lejos en el futuro. Y de hecho nosotros estamos viendo ya hacerse delante de nuestros ojos con estas manifestaciones, incluso que ustedes pueden haber estado escuchando esta frase que se está ya hablando de ella, del gran reseteo. ¿Qué es esta figura del gran reseteo? Pues es el resultado y hace referencia, así como cuando usted tiene problemas con su teléfono que se le congela o no hace las funciones que debe, y simplemente entonces usted lo que hace es que lo apaga y lo reinicia para que éste pueda trabajar mejor. Bueno, se está hablando, y a través de las planificaciones del Foro Económico Mundial, precisamente organismos que reúnen a la Organización Mundial de Comercio, al Fondo Monetario Internacional y además organismos de la ONU que tienen que ver con la economía del mundo, para que hablen del gran reseteo, precisamente en medio de esta pandemia que se ha dado, que también ha sido creada por el ser humano, con el objetivo de producir estas circunstancias que nosotros estamos viendo. Entonces, esto no se había visto antes, se está viendo ahora. Nosotros estamos verdaderamente viviendo en un tiempo muy especial y caracteriza a este residuo, a este remanente, el hecho de que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esto indica que en los postreros días iba a realizarse una reforma relativa al día de reposo, porque solamente acerca de él hay diferencia de fe y práctica en lo referente a los mandamientos entre los que aceptan el decálogo como la ley moral. Y nosotros podemos ver que por esa razón ahora se toma la excusa del cambio climático, del calentamiento global, y se crea esta encíclica Laudato Si, en la cual se enfatiza que hay que cuidar la tierra, sí, pero luego se presenta que hay que guardar el primer día de la semana como el día de reposo de la nueva creación. Y cuando nosotros hablamos de nueva creación, estamos hablando de los mismos conceptos que se están presentando también de la nueva normalidad. Nos está trayendo realmente a nosotros el cumplimiento de las Sagradas Escrituras tal y como Dios lo había dicho. Entonces, nosotros vemos que esto indica específicamente que en los postreros días iba a realizarse una reforma relativa al día de reposo, porque solamente acerca de esto es que la cristiandad, pues en su mayoría, parece tener no muy claro esto. Esto se recalca más particularmente en el mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 12. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos cómo se cumplen estas palabras interesantes que nos presenta las Sagradas Escrituras en relación a la forma en la cual la iglesia verdadera, esta mujer que es presentada
en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Surge cómo es levantada por Cristo, cómo ella ahora lleva adelante el conocimiento de la verdad y cómo es atacada por Satanás de tal manera que no le dejara prácticamente personas, hijos, por decirlo así, no le dejara descendencia que pudieran llevar adelante este conocimiento. Entonces, Dios en su palabra también había profetizado y predicho que esta iglesia, la iglesia verdadera, que huye al desierto, subsistiría por 1260 años. Y hay un aspecto también importante que vale la pena señalar, y es el hecho de que durante ese tiempo, mis amigos y hermanos, la historia nos dice a nosotros que mientras el catolicismo avanzaba persiguiendo a los cristianos y haciendo que todo aquel que quisiera alcanzar la salvación se convirtiera al catolicismo y si no fuera muerto, enseñaba su doctrina, presentaba a un Dios en una galleta, en la hostia, y la hostia a su vez era presentada como sigue siendo presentada domingo, precisamente como un trozo de carne real, de carne verdadera de Cristo. Crear la carne de Cristo. Por eso estamos hablando de este tipo de circunstancias comunamente. Entonces, mis amigos, esto es parte de lo que tuvieron que enfrentar aquellos miembros de la iglesia remanente durante ese periodo que estuvieron siendo perseguidos, 1260 años. Por esa razón fueron a esconderse en lo alto de las montañas. Y nosotros vemos que durante ese tiempo tuvieron que sobrevivir escondiéndose del poder romano. En ese tiempo aprendieron también a vivir, aprendiendo también las Sagradas Escrituras, memorizándolas. Porque al que veían como una Biblia, al que veían como una copia del libro sagrado, lo mataban. Era prohibido tenerla. La historia lo dice. Entonces, ¿qué hacían? Se aprendían grandes trozos de la Biblia y luego llegaban a los pueblos, precisamente como mercaderes, como comerciantes, y mientras vendían sus productos, también estaban predicando acerca de la palabra del Señor. Y de esta manera muchos fueron alcanzados con el conocimiento de la verdad. Y Satanás no pudo derrotar a esta iglesia remanente porque se usaron estrategias para salvaguardar el desarrollo y la distribución del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, realmente, esto nos lleva a nosotros a analizar y a meditar en cuánto ha costado que usted y prenderle una vela en el Salmo 23 o el Salmo 91 para que supuestamente estas Sagradas Escrituras les protejan. Pero realmente así no funciona. Funciona cuando nos incorporamos a nuestra vida. Entonces, hermanos, nosotros vemos que es lo que nos presenta Dios mediante su palabra. Una forma en la cual nosotros vemos el desarrollo de esto. Adicional a esto, podemos ver que se inventaron muchas clases de, por decirlo así, cosas que denigraban la personalidad de aquellos verdaderos cristianos que eran perseguidos. Se decía que eran gente horrible, que tenían un solo ojo, que sus niños eran deformes y todas estas cosas, porque era el objetivo del catolicismo el
asustar a todo aquel que no conociera un cristiano y que cuando escuchara la palabra cristiano se alejara de él por miedo de que le pasara algo malo. Entonces, de esta manera, el catolicismo influyó en la mente de muchos para que rechazaran a estos cristianos de verdad. Sin embargo, cuando muchos, a pesar de eso, seguían adelante viviendo y se encontraban con los cristianos, se daban cuenta de que eran gente saludable porque practicaban la reforma de la salud, porque observaban los principios de Dios y de esta manera ahora vivían en paz, cuidando la naturaleza, cuidando a su prójimo y llevándose bien, siendo honrados en sus negocios, no robándole a las personas. Y Dios puede bendecir esto. Por lo tanto, todo aquel que se atrevía a conocer un cristiano se daba cuenta de que todo aquello que le habían dicho de la fealdad y de todo lo demás era mentira, como muchas de las otras cosas que el catolicismo ha dado. Entonces, realmente, mis hermanos y amigos, nosotros vemos que Dios tiene misericordia con el ser humano, que Dios nos da la oportunidad de vivir y nos da la oportunidad de tener el acceso a las escrituras. Así que, hermano Everardo, nosotros vemos cómo es que la misericordia de Dios se manifiesta para darnos a conocer precisamente su palabra, de tal manera que podamos vivir una vida conforme a estos principios eternos y estas verdades eternas. Hermano Everardo. Claro, mira, estamos nosotros tratando de hacer un análisis pues más profundo de todo lo que ha ocurrido en el pasado y lo que está por venir, pues que es un hecho ya, ¿no? La Iglesia Católica, como hemos dicho, es dueño del 20% de la tierra del planeta. Yo quiero volver un momentito en estos próximos minutos, en forma breve, a comentar el hecho de la conversación de Cristo con Pedro, que creo que lo mencionaste, que cuando Jesús le está con los discípulos, él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro le dice, unos dicen, bueno, Elías, otros que Juan el Bautista, pero Pedro le dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En realidad, en español eso se conoce como un pleonasmo. Y ahora Jesús le dice, bien has dicho, Pedro. Y luego dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿por qué es un pleonasmo? Porque Pedro está haciendo una declaración cuando Jesús le pregunta. Él le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dice, ahora él enfáticamente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Jesús le dice, bueno, sobre la declaración que tú acabas de hacer, edificaré mi iglesia, pero no sobre Pedro. Esto lo ha manejado la Iglesia Católica muy astutamente para hacer daño al mundo. En realidad, cuando leemos en Efesios, dice ahora, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la piedra que se refería a Pedro, precisamente en este caso, es Cristo. Pero ahora la Iglesia Católica se pone que precisamente sobre Pedro se edificó la iglesia. Pero hermanos queridos, refería Pedro. Cuando nosotros estudiamos más profundamente sobre esto, nos damos cuenta que hasta en eso la Iglesia Católica ha dañado al mundo, haciendo creer que ellos ahora tienen la hegemonía porque Pedro es el primer papa que surge. Pero no, mis queridos. En realidad, cuando entendemos bien esto, nos damos cuenta que Pedro se está refiriendo a Jesús como la principal piedra de ángulo, y es lo que dice el Efesio, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, no Pedro. Entonces son detalles que la Iglesia Católica ha llevado a cabo, y es importante pues que en estos próximos minutos, hermano Eduardo, pues tenga una participación también. Adelante, hermano Eduardo. Sí, gracias, hermano. Hay un asunto muy importante que debemos recalcar, y es que ético, incluyendo toda la Biblia, pero en particular
los libros proféticos como Daniel y Apocalipsis son la revelación. Amigos que nos escuchan y hermanos, aquí dice en Apocalipsis 1 que lo que estamos analizando aquí es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declara enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego acá dice el versículo 3, dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A Juan se le da la orden que escriba las cosas que ha visto y las que ha oído y ha visto, y las envía a esta iglesia. Eso quedó escrito para que nosotros tengamos conocimiento de los eventos de los últimos días. Entonces, ahora personas, especialmente los pastores que dirigen las diferentes iglesias, no quieren hablar de profecía, no quieren ponerle atención a lo que dice Apocalipsis. Y ahí está toda la revelación de cómo va a terminar todo esto, la lucha entre el bien y el mal. Mire, aquí menciona en Apocalipsis que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos míos, en la Biblia se presenta que la iglesia verdadera, solamente se presentan dos iglesias, la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera está compuesta o está integrada de solamente unos poquititos, y ahí está la característica: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que ahora dice, bueno, mi iglesia es la verdadera, pisoteando los mandamientos de Dios, hablando en contra de los mandamientos de Dios porque están abolidos según ellos? Pero en la Biblia, y yo quiero leerlo aquí, Apocalipsis 12:17, mire lo que dice: entonces el dragón se llenó de ira, y entonces el dragón enfureció contra la mujer y se fue a servir contra el resto de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Ahí está la característica verdadera de la iglesia de los últimos días: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Cristo. Y eso no es una cosa. ¿Qué le pasa? Y esto que estamos diciendo no es un asunto de ahora, esa es una característica que viene desde los tiempos bíblicos. Desde por allá, el pueblo de Dios se ha caracterizado por los que obedecen la palabra de Dios, guardan los mandamientos. Bien, amigos, estamos por terminar pues el próximo domingo, porque en verdad vale la pena pues que nosotros entendamos claramente qué hacer. Hoy por hoy, la Iglesia Católica tiene una mano derecha que apoya todas sus falsedades, y serían nuestros hermanos protestantes, porque ellos ahora, la Iglesia Católica cambió los mandamientos, puso los de ella, pero ellos han quitado los 10 mandamientos. Dice que fueron clavados en la cruz, y vuelvo a repetir lo mismo: si la ley fue clavada, no hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Y si no hay ley, no hay pecado. Yo no necesito a Cristo. Cuando se predican estos errores, es terrible lo que está ocurriendo. Despedimos el programa pues de esta manera. No, gracias por esta oportunidad nueva. Ayúdenos pues para seguir este análisis profundo, y que la paz del cielo esté con nosotros. Bendiga también a nuestro amigo patrocinador, a nuestro amigo en cabina y a todas las personas que de una manera o de otra hacen posible esta obra. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Son muchas las preciosas verdades en la palabra de Dios. Esta verdad, todos los miembros tienen una cita especial. Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente. Y vi que se estaban desmoronando, que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos. Ahora es el tiempo de reunir la mies para que las joyas preciosas que haya entre ellos, que estuvieron antes engañadas, puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición. Todos los domingos, su cita especial. Bien, amigos, se despiden con mucho cariño de ustedes. Eduardo Ortiz y Everardo González. Hasta el próximo domingo, al mismo punto del dial de su radio, junto con nuestra despedida, pues tercerito también.